que está la clase bien explicada eh, en el aula virtual, podría eventualmente ser de utilidad para ustedes. Me imagino que también toman algo de notas conforme vamos conversando durante la clase, sobre todo las partes resaltantes, ¿no? Porque siempre resalto lo que se debe recordar y lo que, bueno, no tiene mayor trascendencia. Bien, seguimos con nuestras conversaciones de ética. Lamento que sea difícil poner alguna imagen, alguna figura, pues no se presta para ello. Y es mucha letra, mucha palabra. Igualmente en esta clase, esas palabras abstractas en su mayoría, espero que sean comprensibles de acuerdo al tamizaje que ya me corresponde haber hecho. Bueno, en estos paradigmas, como habíamos dicho inicialmente en la anterior conversación, estamos hablando pues de un modelo, ¿no? De un modelo, de un tipo, de una forma de concebir la ética. Es decir, como ustedes mejor lo comprendan. Por eso pongo varios sinónimos. ¿Cuál es más amigable para ustedes, ¿no? Y de tal manera que puedan tener un mejor entendimiento del contenido. Al hablar de estos paradigmas, antes de ello habíamos hablado sobre las reflexiones y seguiremos hablando sobre reflexiones, porque a través de estas reflexiones lo que hemos visto son, digamos, métodos, son técnicas de aplicación de la ética, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Estamos haciendo un recuerdo breve de ello. Y al hablar de paradigmas, habíamos mencionado dos. Y los vamos a recordar inmediatamente, ¿no? Dos paradigmas. Es decir, dos modelos, dos maneras, dos formas de ya no interpretar, perdón, ya no de aplicar la ética, sino de ejecutarla, la ética, de aplicar la ética. Dos maneras de eh, sí, aplicar, ¿no? Aplicar, de practicar, de ejecutar la ética. En esta conversación vamos a básicamente ver un sistema de normas basado en la autonomía. Si hacemos un poco de recuerdo, en el anterior paradigma decía un sistema de valores, ¿no? Comunes. Y eso vamos a recordar inmediatamente. En la retrospectiva, desde la axiología, la filosofía que comprende a todos ellos, a la axiología de la ética me refiero, en su búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la verdad que tiene el ser humano permanentemente, también busca
¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo vivir bien? Esa es la búsqueda del ser humano. Como les comentaba ya en manera reiterada y lo vuelvo a mencionar ahora, me imagino que todos los presentes queremos hacer las cosas bien, queremos ser buenas personas, queremos ser buenos médicos, queremos tener éxito. Es decir, tenemos una proyección positiva de la vida. Eso deseamos, eso buscamos. Por eso nos esforzamos en todo lo que hagamos diariamente. Es extraño, es raro, hasta cierto punto no es normal que una persona desee ser infeliz, que una persona busque el fracaso, que una persona busque una mala manera de vivir, ¿no? No es esa la aspiración de un ser humano. Entonces, esta perspectiva de buscar el bien, de buscar lo mejor para mí, porque uno tiene que empezar por uno mismo y posteriormente se extiende a los demás, eh, es pues parte de la ética. Porque no olvidemos, finalmente, otra reiteración, enésima reiteración, que cuando a través de la ética hagamos la valoración o un juicio de valores, tendremos que valorar como bueno o como malo, ¿no? Esa conducta, esa actitud, ese hecho. Eso ya lo tenemos claro y sigo insistiendo. ¿Por qué? Porque en la búsqueda permanente del ser humano de esta verdad, de esta buena manera de vivir, de lograr estar satisfecho consigo mismo, pues hay dos maneras, hay dos respuestas en la filosofía relacionada a la ética, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Por un lado, hay una respuesta basada en los valores básicamente, ¿no? Y por otro lado, hay una respuesta basada en las normas. Eso es, eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, esta primera mirada, esta, este primer, esta primera respuesta, como la ponemos acá y la vimos también en la anterior conversación, ahora la vamos a ver para recapitular con precisión. Esta primera respuesta, reitero, ya desarrollada en la anterior clase, nos habla del respeto, ¿no? Del respeto mutuo que debe haber entre los seres humanos, pero basada en un sistema de valores, en un sistema de valores que tiene su origen en la propuesta antigua de la ética, basada en el etos, ¿no? El etos se reitera varias veces, ¿no? La ética. Pero este sistema de valores es un sistema de valores compartido, compartido por un grupo, ¿no? Si se acuerdan, esta es la única lámina dedicada a la anterior clase. Jóvenes, les pediría que le tomen cierto interés a esta lámina, porque el resto de láminas de toda la clase de hoy está dedicada a la segunda respuesta y van a encontrar que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Entonces, si no os recordamos qué contenido tiene la primera respuesta,
¿Cuál es la posición de del primer paradigma? Entonces vamos a tener dificultad de identificar las diferencias con el segundo paradigma. Por eso hago este recordaris en esta primera lámina de la primera respuesta, la única. Entonces, se basa en un sistema de valores, de lo cual hemos hablado ya bastante. Este, este criterio valorativo, reitero una vez más, no sé si soy muy reiterativo, esta valoración que termina en decir esta actitud es buena o esta actitud es mala, que es la conclusión final de mi demarcha ética. Ese es lo último que digo. Pero para decir eso tengo que hacer previamente toda una serie de análisis que justamente estamos disgregando. Este criterio valorativo pues se basa en ese compartir. Si hay una tradición, automáticamente hay un compartir de un grupo de personas, de una sociedad, de una comunidad, de una cultura, ¿no? Si todos aceptan esta, este comportamiento, este acto, ¿no? En realidad lo que se valora es el comportamiento. Si todos aceptan este comportamiento, yo también tengo que hacerlo porque al estar aceptado por mi grupo de personas, eh, está bien, es ético. Esta primera respuesta entonces da origen a lo que hemos revisado en la anterior clase como el paradigma de la ética del bien común, justamente por eso, ¿no? Del bien común, un bien compartido. Entonces, algunos elementos que han dado soporte o que dan soporte a este paradigma, eh, entre otros están los valores, hemos hablado mucho de valores, están las conductas, al ejecutarse como un comportamiento, las conductas colectivas, está el compromiso, ¿no? Habíamos hablado de un compromiso, de una identificación con esos valores. Están las emociones, los sentimientos. Habíamos dicho que un comportamiento no podría estar completamente desligado de las emociones o de los sentimientos, dependiendo, dependiendo de un contexto, ¿no? ¿En qué contexto, en qué circunstancia estoy para tener ese comportamiento y para que de una mayor o menor manera intervengan mis emociones? Y además, al yo compartir, al tener este compromiso compartido, me exige a mí hablar como nosotros, ¿no? Y habíamos puesto incluso el ejemplo, nosotros los peruanos, nosotros los médicos, nosotros los del equipo tal, etcétera, compartimos, nos identificamos, nos comprometemos con elementos aceptados como buenos o como malos por ese grupo en el cual yo vivo, al cual yo pertenezco. En esta lámina he resumido toda la clase anterior, porque ahora vamos a ver el segundo paradigma.
Entonces, no se olviden, nuevamente, para no confundirnos, o sea, el paradigma, estamos hablando de eso, es una forma, es un modelo, ¿no? Un modelo. Es decir, como todo esto ya hemos hablado en la anterior clase, me imagino que todos ustedes tienen en este momento dentro de su concepto de ética que así tiene que ser practicada la ética. Pero ese es un modelo. Hay otras formas también. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cada uno de nosotros tiene la capacidad de inclinarse más por uno o por el otro. Y cuando concluyamos la clase, haremos una breve conclusión comentada, finalmente, de cómo debe ser. Y la segunda respuesta que da origen al segundo paradigma motivo de nuestra conversación de esta noche, nos habla también de que esta mejor manera de vivir, que es motivo del análisis de la ética, también se realiza en un grupo de personas, pero habla de una sociedad justa. Es decir, habla de justicia. Primera diferencia con lo anterior, con el anterior paradigma, ¿no? Entonces, este criterio normativo, aquí ya hablamos de un criterio normativo, si hablo de justicia, necesariamente tengo que hablar de qué? De normas, ¿no? Pero estas normas, este criterio de justicia social, está también enmarcado en una esperanza de las personas, en un ideal imaginario de convivencia. Si no, no se propondría. Si yo estoy buscando una mejor manera de vivir, la busco para mí, pero como yo convivo con muchas personas en mi trabajo, en mi barrio, en mi equipo deportivo, en mi familia, no soy solo. Tengo que encontrar un punto de equilibrio para entenderme con las otras personas. A eso se refiere un ideal imaginario, ¿no? ¿Cómo hago para tener esa comprensión adecuada y no chocar con ellos? La justicia, por, por una de sus definiciones más elementales, hace alusión al respeto de la libertad de cada persona. Libertad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Nosotros hemos vivido, hemos nacido, mejor dicho, vivimos en un país libre. Todos ustedes, todos nosotros somos libres, como dice nuestro himno nacional. Pero desde todo punto de vista, ustedes tienen libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de acción. Si quieren en este momento salir de la clase, se salen de la clase. Si mañana quieren viajar, viajan. Si quieren abandonar la carrera, la abandonan. Si quieren cambiarse de facultad, se cambian. Por poner ejemplos gruesos, ¿no? No están ustedes parametrados como en algunas otras sociedades en las cuales las personas están obligadas a cumplir determinadas exigencias. Entonces, esta libertad que se podría representar por una práctica democrática, pero si hablo democrático, nuevamente estoy hablando de grupo, ¿no? Yo solo, como persona, no puedo ser democrático conmigo mismo, no tiene sentido. La democracia es grupal.
hablamos de tolerancia, o sea, tengo que entender y tengo que aceptar a los otros como son, pero hay un límite. Entonces hablamos de normas y principios, escritos, por supuesto. Por consiguiente, esta, esta segunda forma, nuevamente, modelo, este segundo modelo de práctica de la ética, se llama pues el paradigma de la ética de la autonomía o el paradigma de la justicia. Así como el anterior se llamaba el paradigma del bien común o de la ética de la felicidad, ¿se acuerdan? Ese es el anterior, lo que hemos visto anteriormente. Y habíamos explicado por qué no desarrollábamos felicidad como tal, sino más bien como ética del bien común. Aquí, de igual manera, de manera similar a lo anterior, vamos a conversar del paradigma de la ética de la autonomía más que el paradigma de la justicia, que es lo mismo, pero para nosotros, con formación médica, es mucho más adecuado y más cercano a nosotros hablar de autonomía que hablar de justicia. Bien, entonces desarrollemos nuestro segundo paradigma, ¿no? Relativo a normatividad para la conducta, básicamente. Empezamos con ya la avalancha de palabras. Lamentablemente con una figura no puedo representar lo que quiere decir la teoría en este caso. Bueno, para esta segunda propuesta, así como para la anterior, los orígenes fueron en Platón y en Aristóteles. Para esta segunda propuesta que es más moderna, digamos así, más moderna, fue pues Kant quien plantea, digamos, los elementos más importantes de este paradigma. Y dice, ¿qué es este paradigma? Primero, lo que habíamos comentado hace un instante, debo centrarme en el individuo, en la persona, y posiblemente, aparte de su propia vida, el bien más valioso que tiene una persona es su libertad. Entonces, empezamos por la libertad. Pero libertad no significa que uno haga lo que le dé la gana, por decirlo de alguna manera. Hay límites. Y el límite más importante es este, el respeto a la libertad de los demás. Mientras yo me mantenga dentro de ese límite de respeto, mantengo mi propia libertad. Si sobrepaso el límite, pierdo mi libertad y también ya transgredo a la ética y voy a tener una valoración negativa, éticamente hablando. Después dice, si yo voy a ejercer mi libertad, para tomar esa decisión del ejercicio de mi libertad, yo debo ser autónomo. Debo, debo tener una capacidad de autonomía. Que dicho sea de paso, en el segundo capítulo de nuestro curso, cuando hablemos de bioética, vamos a volver a hablar de la autonomía, pero de una perspectiva mucho más precisa. Ya sabiendo lo que es ahora, ¿no? En la bioética vamos a hablar algo más preciso, no diferente. De hecho, no es diferente, pero sí va a ser más preciso, más circunscrito, ¿no? Es como si ustedes
estuvieran mirando en este momento a través de un telescopio o a través de un largavistas. Si tienen la extensión amplia, están viendo un panorama. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero si eventualmente ustedes manipulan el, el, el botón que gradúa el lente, rápidamente van a acercarse a lo que quieren mirar de más cerca. Dejan de mirar el panorama y miran algo más preciso. Esa va a ser la mirada de la autonomía en la bioética. Bien, entonces la autonomía no es otra cosa que la capacidad que tiene cada individuo idealmente, porque todo es relativo, ¿no? De pensar y decidir por sí mismo, que de hecho todos lo hacemos. ¿Hasta qué punto pensamos y decidimos por nosotros mismos? El hecho de que todos ustedes estén estudiando medicina, ¿fue vuestra decisión íntegramente? ¿O alguien participó en vuestra decisión? Bueno, no les voy a pedir que me lo digan, pero eso lo saben cada uno de ustedes. Y si alguien participó, pues ahí viene la relatividad, por eso decimos capacidad que posee idealmente una persona. Bien, entonces, si yo voy a ejercer mi autonomía, para ese ejercicio, por la existencia de los límites que hemos mencionado, debo saber cuáles son esos límites. Entonces, hay un marco de referencias. Hay un marco de referencias, si no, ¿cómo sabría cuál es mi límite? Y en el caso de este paradigma, a diferencia del anterior, ese marco de referencias está escrito, generalmente representado por la ley, por una norma o por un principio. Es redundante decir que está escrito, porque se entiende que está escrito, pero para que sea más claro, ese es mi marco de referencia. Dentro de ello me puedo mover. Y si hablo de ley, hablo de legal, y si hablo de legal, hablo no solamente de la calificación de ética buena o mala, o sea, una conducta buena o mala, como ya en algún momento hemos dado el ejemplo, sino va más allá de la ética. El ejemplo del robo siempre les pongo para no distorsionar, digamos, la deducción lógica que estamos haciendo en nuestro curso. Si una persona roba y nosotros vemos que ha robado, automáticamente decimos eso está mal, todos coincidimos en que está mal, todos coincidimos de que no es una actitud ética, pero va más allá. Es un delito. Pero para que sea delito, tiene que estar escrito en algún lado. A eso se llama el marco de referencias aquí. Por eso, por eso, también se llama la ética de la justicia, por esa razón. Sin embargo, este paradigma, como también está insertado en un grupo de personas, puede llamarse el paradigma de una sociedad justa para todos los seres humanos, por las razones que acabo de comentarles, ¿no? Porque hay un marco de referencias relacionado a la ley, al cumplimiento de la ley. Y si hablamos de ley, automáticamente hablamos de justicia. Y si hablamos de justicia, automáticamente estamos hablando de lo justo o lo injusto. ¿Mm? Bien, entonces, este principio, esta norma, este marco de referencia,
tendrá que garantizar de que las personas hagan ejercicio de su libertad sin perjudicar la libertad de los demás. A eso está orientada. Entonces, como verán, estamos hablando algo distinto a lo que hemos hablado en el anterior paradigma, porque en el anterior paradigma nos hemos centrado básicamente en los valores. Hasta esta lámina no hemos hablado de valores todavía. Lo haremos, pero el detalle es que no es el elemento central de este paradigma. Bien, entonces, si yo hablo de justicia, yo hablo de ser justo. Para ser justo, tengo que ser imparcial. Si yo me parcializo a uno, o a otro, bueno, soy justo. Entonces, uno de los elementos que agregamos en el ejercicio de la ética bajo este modelo, bajo este paradigma, es el hecho de que necesariamente debe existir la imparcialidad, porque sólo así voy a poder lograr una coexistencia de diferentes maneras de valorar el comportamiento humano, que pueden ser contrarias entre uno u otro. No olvidemos que la sociedad, las comunidades, las culturas son diversas, como lo hemos explicado en el anterior paradigma, en la anterior clase. Y justamente ahí habíamos hablado del contextualismo, de los contextos, de que esa variabilidad de grupos sociales, culturales, hace de que haya también variabilidad de concepciones, pero que son compartidas entre ellos. Acá no es diferente. Esos grupos siguen existiendo. Lo que pasa es que estamos dando una mirada distinta al ejercicio de la ética. Entonces, lo que quiere decir este párrafo es que a pesar de esas diversas maneras de ver la vida o el mundo de los distintos grupos sociales, culturales, deportivos, religiosos, a pesar de esa diversidad e incluso rivalidad, debemos coexistir, debemos vivir juntos, pero en paz. Debemos entendernos. Y para entendernos, las valoraciones que se hagan tienen que ser valoraciones imparciales. Si no, no habría justicia. Bien, entonces, por eso decíamos que este paradigma es más moderno. Porque además, sí, pues, como dice aquí, se propuso, Kant, pues propuso ya a inicios todavía de la Edad Moderna, ¿no?, como una alternativa al paradigma de bien común, que eso es lo que estoy pretendiendo explicarles, porque este paradigma de la ética del bien común tiene pues sus limitaciones. Y son las limitaciones que al explicar en la clase anterior han resaltado también, ¿no? La participación de los contextos, el contextualista, la participación de las emociones, la, la exigencia de estar identificado, de tener convicción con mi grupo, etcétera, etcétera. En una de las láminas de la anterior clase habíamos visto que al margen de tener ventajas, tiene desventajas y esas desventajas son pues limitaciones.
Entonces yo necesito una alternativa para romper esa limitación y eso es lo que estoy pretendiendo explicar en este segundo modelo o paradigma. Y la mejor manera de entender estos conflictos son pues las concepciones ético-religiosas, la mezcla entre la ética y la religión. Porque todos, como hemos visto en la anterior clase, las distintas religiones, por lo menos, bueno, todas, pero si hablamos de las principales, todas dicen, mi Dios es el Dios verdadero, no el tuyo. Y ahí empezamos ya en una divergencia terrible, ¿no? Lo que propone mi religión, eso es lo cierto, eso te va a llevar al paraíso, no lo que propone tu religión, ¿no? Y por consiguiente, tú vas a tener una conducta adherida, identificada a esa propuesta y no a la otra. Por eso les preguntaba a la anterior clase también, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes tiene una religión y me imagino que la mayoría de ustedes que son religiosos son católicos. Pues está muy bien, pero les hacía la pregunta, ¿y por qué no son budistas? ¿Y por qué no son musulmanes? ¿O por qué no son judíos? ¿Qué me responderían? Entonces ahí entran las divergencias, las grandes divergencias, que finalmente, porque esas divergencias se plasman en la vida real, en las conductas. Por esa razón, o sea, no queda en el pensamiento, se traduce en la conducta. Mientras las cosas queden en el pensamiento, queda en el ideal, ¿no? Ya lo habíamos hablado. En realidad no existen mientras esté en el ideal. Pero si yo plasmo este ideal, este pensamiento en mi conducta, pasa a ser real. Y ahí viene la principal discrepancia. Entonces, como ejemplos tenemos muchos. Aquí simplemente hago referencia y habría mucho que hablar y que escribir sobre la guerra de las religiones, no solamente en el siglo XVII, sino también anteriormente. A ver, por ejemplo, los musulmanes ocuparon España, España católica, después de los reyes católicos, antes también, durante 300 años. Eh, También hubieron la guerra de las cruzadas. Ha habido muchas guerras religiosas, por lo que está cerca a nosotros, por nuestra formación occidental. Pero si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de la Asia, en Asia también han tenido guerras religiosas importantes. Si tuviéramos que hablar del África, en el África han habido y todavía hay guerras de orden religioso. O las guerras en el África en este momento, las principales que hay una divergencia tribal de tribus. Bueno, siguen llamándose tribus, ellos se siguen llamando tribus. Claro, si menciono la palabra tribu, seguramente que ustedes están imaginando ya un contexto selvático con, con ritos o rituales medios primitivos. Bueno, ese es, digamos, el concepto más elemental de tribu, pero en realidad una tribu es una comunidad, es una sociedad, es una etnia, es una etnia, ¿no? Y entre ellos hay no solamente rivalidades, sino también guerras. Por consiguiente, en concreto, si estamos hablando de guerras de tipo de concepción religiosa, en concreto, en nombre de Dios, se mata a muchas personas y se derrama mucha sangre.
que finalmente es incoherente con el concepto de Dios, ¿no? Bueno, pero así es el ser humano. Por consiguiente, si regresamos a nuestro modelo, a nuestro paradigma, motivo de conversación de hoy, estamos buscando a través de la justicia que haya una convivencia pacífica entre esas diversas concepciones, eh, pero que pudieran coexistir en un espacio, en un mismo espacio. Y, por consiguiente, este ejercicio de la autonomía basada ya en normas determinadas con los límites definidos, lo que va a lograr o lo que va a buscar es esa conciliación. O sea, conciliar es encontrar un punto medio, es decir, un equilibrio. Si yo equilibro, no me caigo. Si pierdo el equilibrio, me caigo, ¿no? Entonces, esta conciliación entre la libertad individual y el consenso universal. Para ello, la idea es tener pues un principio general, un principio que regule, que permita esas relaciones valorativas a pesar de ser divergentes. Y que, fíjense acá, agregamos una palabra fuerte, que obligue, hay una obligación de por medio a actuar cuidando el ejercicio de la libertad de todos. ¿Quién me puede obligar? El primer elemento consensuado que me puede obligar a cumplir un límite es la ley. La ley en realidad me obliga. Ahora, evidentemente, en nuestra formación, dependiendo cómo haya sido nuestra formación, hay elementos que tenemos ya arraigados, como dijimos en la anterior clase, a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser, a nuestro carácter. ¿Ustedes serían capaces de asaltar a una persona y quitarle su celular? No creo, no creo. ¿Por qué? Porque están obligados o por temor a la ley. Ah, estamos hablando de nosotros, los presentes, los casi médicos. Yo no le voy a quitar el celular a un escolar que está en la calle. ¿Por qué? Porque si le quito el celular estoy cometiendo una falta ética, porque si le quito el celular estoy cometiendo un delito, y si me cogen me van a sancionar legalmente, o porque yo tengo un principio personal de respeto a la otra persona y no puedo transgredir ese principio por mi propia convicción. Entonces las motivaciones son diversas, jóvenes, como verán, pero se cumple. Hay una obligación. Bien, entonces esta obligación empieza por la ley, continúa con las normas, continúa con los principios, continúa con los valores, continúa con mi convicción moral. ¿Cuál de ellos me hace respetar? Bueno, esa respuesta la tienen cada uno de ustedes, ¿no? Pero tenemos que hacer el análisis de todos. Esto lo llaman principio imperativo categórico.
que si bien cierto está resaltado y está en rojo, pero no es importante recordarlo finalmente. Significa todo lo que estoy hablando. Hay una lámina más posterior que habla del principio de la categoría, pero lo menciona, así que no se sientan obligados a aprender esas dos palabras, pero sí a entender en qué consiste nuestro modelo, nuestro paradigma. Así lo han llamado los filósofos. Ahí hay una relación de varios filósofos modernos que finalmente han generado este nuevo modelo. Bien, de todo lo que hemos ya explicado en este modelo, en este paradigma, de ello deriva la filosofía del derecho, que tampoco tienen por qué recordar, porque está lejos de nosotros. Eso tendrán que estudiar los abogados, y aquí parte pues todas las normas del derecho, ¿no? Que se va para la rama de ellos. Y en nosotros queda aquí, hasta aquí, porque tenemos que saber de dónde viene y hacia dónde va. Y retomamos nuestro propio camino hacia la ciencia, hacia la medicina, con nuestros propios términos. Entonces, lo que estaríamos buscando, como ya les comenté, es este hecho de aceptación del otro como es. Eh, y poder convivir con las otras personas. Por eso soy tolerante. Y por eso dice tolerancia deliberada. Porque soy consciente de mi acto tolerante. Por eso, ¿no? Y consensuada. Es decir, no solo yo soy el tolerante. Los otros también tienen que ser tolerantes conmigo, ¿no? En la búsqueda de la justicia. Entonces, eso me permitirá esa coexistencia, a pesar de que el, el otro no piense como yo. Bueno, un breve paréntesis. Una de las experiencias, digamos, eh, en mi vida personal, cuando estudiaba en Europa, eh, uno de mis compañeros, dicho sea de paso, todos mis compañeros de promoción de residentado, el único que hablaba español era yo, pero tenía otros compañeros, entre ellos tenía un compañero de Azerbaiyán, ¿no? De la ex Unión Soviética. Y en una clase en el hospital, en la discusión clínica que teníamos, llegó un momento que tocamos el tema religioso, ¿no? Y pues evidentemente yo asumí la posición religiosa de catolicismo y mi compañero asume la posición de lo agnóstico que era. Y decía, bueno, ¿sabes qué? Para mí no existe Dios y para ti sí. Y hacíamos una revisión de toda nuestra secuencia de análisis clínico, análisis del caso, análisis de los pacientes, conclusiones, criterio diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamiento, todo, abordaje del paciente. Y todo era idéntico.
la formación de estos mis compañeros y mi formación era idéntica. Y nuestras posiciones de abordaje eran idénticas. ¿Qué hacía la diferencia? Solo que uno creía en Dios y el otro no. Entonces ahí llega, y eso podría suceder con ustedes en cualquier momento. Ahí llega la gran pregunta. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿No? Ya estamos entrando en filosofía, no voy a profundizar más este tema. Simplemente que no peleábamos, no había por qué pelear, pensábamos diferente, a pesar de que todo lo demás era igual. Entonces se logra una coexistencia, una comprensión. Vivimos tranquilos, vivimos en paz a pesar de ser distintos. Y aquí pues entra como gran ejemplo el sistema democrático. La democracia no es otra cosa que la participación de todos en las decisiones del destino de mi propio grupo de personas. Eso es. Todos decidimos como ustedes. ¿Quién va a ser el delegado o la delegada? Ya. Todos o la mayoría decide que sea tal persona. Muy bien. Y todos aceptamos, hasta los que no hemos votado por ella. ¿Por qué? Porque somos respetuosos, porque somos tolerantes, porque queremos coexistir adecuadamente, porque tenemos que vivir tranquilos, ¿no? Es más o menos eso lo que se pretende a través de este modelo. Entonces, para ello, de todas maneras, debe tener algo escrito. Ya son procedimientos, o sea, es más preciso. Lo escrito, ¿no? Digamos, puede ser una norma o un principio, pero específico. Ya muy explicado, ¿no? De tal manera que yo puedo tener detalles para poder decidir, ¿no? Ahora, por supuesto, tengo todo el derecho y la libertad de no estar de acuerdo, pero no por eso voy a generar un caos. Ese es el punto. Si genero el caos, ya no soy ético, ya no estoy actuando con la ética. Como dijimos casi al inicio, entonces, a diferencia del anterior paradigma de la ética del bien común, que se basa principalmente en criterios valorativos, este imperativo categórico, esta es la segunda vez que lo menciono, olvídense de ello, este paradigma de la autonomía lo que hace es buscar la imparcialidad en base a reglas de convivencia, normas, principios. Entonces, especie de examen, como ponemos acá y lo pongo entre comillas, y así lo dicen los filósofos, ¿no? Los eticistas también. ¿Qué quiere decir? ¿Paso o no paso el examen? Cuando damos un examen, ¿cuál es la expectativa del examen? La única expectativa del examen es si apruebo o no apruebo el examen. Si apruebo es porque respondí la mayor parte eh, de respuestas correctas. Si no apruebo es porque no respondí adecuadamente, lo cual no es sinónimo de que sepa exactamente esos contenidos. Lo lógico, la lógica me dice que si apruebo un examen es porque sé.
Pero en la práctica, ustedes saben que no necesariamente es así. Bueno, el hecho es de que en este paradigma es una especie de examen. Si haces bien las cosas, si realmente respetas a los demás en su libertad, en su autonomía, en su sentido moral, entonces apruebas, eres bueno, tienes una actitud ética o has actuado de manera justa. ¿Por qué? Porque has respetado el principio formal del respeto de la autonomía. Es una metáfora en realidad, ¿no? Finalmente, como estamos hablando de ética, como ya hemos dicho N veces, lo último que vamos a expresar del análisis de la ética es esta actitud está bien o esta actitud está mal. Bien, ¿qué otras diferencias un poquito más profundizadas tenemos con el anterior modelo? Los valores de la ética del bien común, es decir, del anterior modelo, están asociados a un consenso del grupo, ¿no? De manera homogénea, aquí digamos, para que haya una mejor comprensión, a un consenso del grupo. ¿Mm? Y este consenso del grupo determina pues esas conductas, que todos estamos de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, es decir, si no son reconocidas como ejemplares en la comunidad, entonces has actuado mal. Entre otras, pues vamos ahí, la honestidad, el respeto, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? En mi conducta. En cambio, estas conductas, estas conductas en la ética de la autonomía, es decir, en el modelo que estamos viendo ahora, son relativas. Estas conductas que estamos examinando a través del otro paradigma, en este modelo, son relativas. ¿Por qué? Porque están sometidas a un pluralismo de opiniones, porque van a ser examinadas, van a ser analizadas. Y en función de eso habrá una discusión moral y por consiguiente habrá una valoración. Entonces, esa es otra diferencia del anterior modelo con el actual. Por consiguiente, en la concepción moderna, ojo, decir concepción moderna no quiere decir que tenga que ser necesariamente mi posición. No me refiero a mi posición de profesor, sino a la posición de cualquiera de nosotros. Eh, Sin embargo, tengo que mencionar que en esta concepción moderna, la exigencia moral, o sea, lo que yo busco para ser calificado en mi conducta como bueno o malo, se basa en esa aceptación voluntaria y consensuada de una regla de conductas. Lo que habíamos dicho, las normas y principios. Si quieren ser más específicos, una ley, por ejemplo.
Pero, ¿cuál es la característica de estas normas y principios? A diferencia del anterior modelo, esta neutralidad valorativa. Es decir, para proponer estas normas, para proponer estas leyes, como dijimos anteriormente, no me puedo parcializar, no me puedo ir a favor de uno o de otro. Tengo que pensar en todos en forma neutral. Eso quiere decir. Lo que no pasa en el anterior paradigma, porque en el anterior paradigma yo no puedo ser neutral, porque en el anterior paradigma del bien común yo estoy identificado con lo que piensa y acepta mi grupo humano, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros los peruanos, yo soy peruano, acepto lo que diga peruano, yo no podría decir soy chileno o quiero a los chilenos, por decir de alguna manera. Entonces, esta concepción moderna me da más una visión de mundo. Eso no está escrito, pero ya se los digo por experiencia. No podemos tener una visión, lo que siempre hablamos, una visión tubular. No. Tenemos, tenemos que lograr tener una visión de mundo. Ustedes no pueden, si van a ir a otro contexto, a otra latitud, a otro lugar a vivir, claro, tienen sus propias costumbres y tradiciones, etcétera, pero al mismo tiempo deben tener la capacidad de mirar lo nuevo, de adaptarse a lo nuevo y de tener una mirada neutral, ¿no? Es más grande de lo que vemos aquí. O sea, como quien dice, jóvenes, el mundo no es solamente lo que vemos. Abrimos la ventana y miramos hacia afuera, o vamos a la universidad y volvemos a nuestra casa. El mundo no es eso. Eso es una mínima porción de lo que realmente es el mundo para cada uno de nosotros. Es 1000 veces más que eso. Pero para conocer ese más, tienen que vivirlo necesariamente. Tienen que ir, tienen que vivir, tienen que salir, tienen que experimentar, ¿no? Me refiero a lo positivo, ¿no? Experimentar otras culturas, otros idiomas, otras formas de pensar, otras concepciones del mundo, etcétera. Pero para lograr hacerlo bien, tienen que estar preparados. Uno tiene que estar preparado. Y eso es lo que pretendemos, no solo con este curso, sino con los otros también, ¿no? De tal manera que se puedan defender y quedar bien parados siempre, donde sea. Esa es la idea. Bien, entonces, otra diferencia es que nuestro anterior paradigma nos exigía la adherencia, como les decía, ¿no? Tengo que ser consecuente, tengo que ser adherido, tengo que estar identificado. En este paradigma no, ¿no? Ni siquiera debo tener convicción, porque está escrito, porque la norma, la ley está escrita. Entonces, finalmente yo no cumplo la ley por convicción, la cumplo porque así me lo exige, ¿no? El hecho de ser puntual, por ejemplo, no tiene nada que ver con la ley, pero sí con la ética. No hay una ley que me va a sancionar por ser impuntual, pero sí hay una norma moral, hay un valor, ahí están los valores. Sí hay una convicción,
¿Se dan cuenta la posición del anterior paradigma con el actual? ¿No? En este paradigma no hay un compromiso emocional. Yo no cumplo las normas por ser emocionado o por tener un sentimiento, ¿no? Si en mi trabajo o en la universidad dicen la clase es a las 9 de la noche, yo no voy a entrar a la clase a las 9 de la noche por sentimental ni por emocional. Tengo que entrar a las 9 de la noche por cumplir con una obligación, con una responsabilidad que yo mismo he asumido. Nadie me lo ha impuesto. Si ustedes están en esta clase, no es por obligación, es porque ustedes decidieron estudiar medicina y como parte de la currícula está este curso y tienen que llevarlo. Ustedes han decidido eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta esas sutiles diferencias entre el anterior modelo y este modelo. Ojo, la posición del profesor no dice este es mejor y este es peor. Les estoy mostrando ambas, imparcialmente. Por consiguiente, aquí, en este modelo, en este paradigma, el acatamiento es racional. ¿Qué cosa es racional? Es reflexionado, pensado, con raciocinio, con argumentos, ¿no? Y además, que en este modelo hay medidas de fiscalización. Si no cumples una norma, peor si no cumples una ley, habrá una sanción. Más allá de la sanción moral que hay en el anterior paradigma. En el anterior paradigma, la mayoría son sanciones morales. Si no llegan a tiempo, por ejemplo, si son impuntuales, o llegan 15 minutos o media hora más tarde, la sanción es moral, hasta con una sola mirada. Y uno se avergüenza. Bueno, en general, la mayoría nos avergonzamos. Hay otros que no, hay otras personas que no. Bueno, ese es otro motivo de discusión, pero eso lo haremos ya en los breves talleres que haremos posteriormente. Entonces, aquí surge pues este deber moral. Este deber moral, si yo hablo de ética, tengo el deber moral de pensar en los demás de manera equitativa, de manera tolerante, de manera respetuosa. Tengo ese deber. Lógicamente, el respeto a la ley, que sería lo que más nos conviene para vivir tranquilos. Si yo respeto la ley, no me va a pasar nada. Si transgredo la ley, me meto en problemas serios. Eso quiere decir. Bien, otro comentario comparativo al anterior modelo o paradigma. Habíamos dicho, esto ya lo comenté hace un instante, que en el anterior paradigma del bien común, de la ética del bien común, intervenían los sentimientos y las emociones, ¿no? Sí, pero acá, en este paradigma, en el paradigma de la autonomía, de la ética de la autonomía, no. Este paradigma, este modelo expresa desconfianza hacia una actitud, hacia un comportamiento hecho por influencia de las emociones. A diferencia del anterior paradigma, ¿no? ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado también. Porque las emociones, los sentimientos, nos pueden conducir a circunstancias extremas que distorsionen y hasta perjudiquen
la vida armoniosa de la sociedad en general y distorsionen mi manera de concebir el mundo. Si me convierto en un fundamentalista, en un dogmático, en un fanático, en un extremista, ¿de qué objetividad estamos hablando en esas personas? No hay objetividad. ¿De qué imparcialidad podríamos hablar de ellos? No hay imparcialidad. ¿De qué coexistencia armoniosa podríamos hablar con estas personas? No hay coexistencia armoniosa. Es totalmente parcializar, ¿no? Entonces, este paradigma, el paradigma de la ética de la autonomía, como dice la última palabra en rojo, exige una decisión racional. Y los médicos somos racionales por definición porque somos científicos, hacemos ciencia. Trabajamos en base a lo objetivo, ¿no? A la evidencia. Entonces, se supone, se espera de que tengamos una actitud relacionada a eso, al raciocinio. Bien, pero no dejemos abandonadas a nuestras emociones con lo que acabo de afirmar, porque, bueno, entonces diría, entonces este paradigma no quiere saber nada con las emociones. No, tampoco es así. Más bien, como dice la lámina, al contrario, ¿no? Al contrario, lo que pretende es que si definitivamente sí van a participar mis emociones en mi conducta, ¿no? Tratemos de orientarlas al bien mayor. O, esto también tiene mucho, mucho para conversar, o asignarles un espacio propio, que entre otros podría ser un espacio privado para la manifestación de mis emociones en la conducta que yo pueda tener, ¿no? Entonces esa ya es decisión de cada individuo. El otro tema, comparativo también con el anterior paradigma, tampoco lo desmerece. Miren, habíamos comentado que en el paradigma de la ética del bien común hablábamos en primera persona, en plural, y decíamos nosotros. Sí, está bien. No está mal. Nunca hemos dicho que esté mal. Lo que estamos haciendo es una comparación con el otro modelo, con la otra manera de aplicar la ética. En esta ética de la autonomía, ya no es en primera persona, es en tercera persona. Ah, ¿y en qué consiste eso entonces? Si en el anterior quedó claro que eran nosotros, porque sí, nosotros los peruanos, nosotros los médicos. Y en este modelo, ¿por qué no es así? ¿Qué significa hablar en tercera persona? ¿No? Significa hablar desde un punto de vista neutral. Lo que les decía, ¿no? Una visión de mundo. Si quieren ser ciudadanos del mundo, no se pueden parcializar. Si se parcializan, ya no lo son. Expliquemos un poquito mejor. Sí, observador. Esa es la tercera persona. Si yo observo, en general, al observar yo soy imparcial, porque estoy observando cómo se comportan los demás. Y luego tendré mi valoración al respecto.
Y si digo que tal persona o tales tienen una valoración positiva, tienen una actitud ética y tales otros no tienen una actitud ética, no me estoy parcializando. Estoy haciendo una valoración en base a una observación imparcial, porque tiene que concluir esta observación. Pero si hablo en primera persona, nosotros, como en el anterior paradigma, no soy imparcial, porque nosotros estamos identificados con lo nuestro. Entonces no es imparcial. A eso se refiere, que en este paradigma habría una perspectiva de tercera persona. Es decir, tratar de lograr de que el participante, o sea, yo, que estoy inmerso en el grupo, que soy parte del grupo, que debo cumplir esas normas y principios, siendo actor de ese escenario, debo tratar de tener una posición de observador para ser un espectador imparcial. O sea, no llego a decir el nosotros, llego a ver y decir, realizan ustedes de tal manera, en el cual también estoy yo, ¿no? Una mirada de tercera persona. Eso quiere decir. Bien, en relación al tema del contexto, que también lo hemos comentado al iniciar nuestra conversación ahora. Decíamos que como son diversos los grupos humanos, el cumplimiento de las normas morales, de las normas éticas, de los valores éticos y principios, se hacía en base al consenso y aceptación de la excelencia, de lo más recomendable, de lo más, digamos, aceptable por el grupo. Y eso dependía de los contextos. En el caso de este paradigma, de nuestro modelo actual, nosotros hacemos una mirada universalista, no es contextualista, es universalista, porque estamos pretendiendo construir una sociedad con justicia, no en base a acuerdos internos, sino en base a normas escritas claramente definidas, que es la base de la justicia. Esa es otra diferencia, ¿no? Lo cual tampoco desecha esa diversidad, ¿no? En este modelo no dice, entonces, las diferentes sociedades, comunidades, religiones, etnias que existen, no son importantes. No, 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 no dice eso. Dice, sí son importantes, ¿no? Lo que pasa es que justamente esas diferencias que son una realidad, esas diferencias que son reales entre los distintos grupos de personas, ¿no? No se pretende universalizarlas. Van a seguir siendo diferentes, pero al, al aceptar esa su diversidad, esas sus diferencias, estoy respetando su autonomía. Estoy respetando su autonomía. Soy tolerante. ¿Te dan cuenta? Entonces, una vez más, el profesor no está diciendo este está bien y este está mal, es mejor este y es peor aquel. No. Estoy mostrando las bondades y las desventajas de cada uno de los dos modelos actuales, modernos. Esta es la ética actual, esto no es historia, de cómo aplicarlas. Entonces lo que se quiere es que pudieran, a pesar de estas diferencias, llegar a vivir en paz, ¿no? Justamente por eso
en este paradigma de la autonomía es una norma, no es un valor. El valor es predominante en el anterior paradigma, en el paradigma del bien común. Aquí es predominante la norma. Bien, entonces, a diferencia nuevamente del anterior modelo, en donde la decisión, o sea, si yo tomo una decisión, esta decisión se va a plasmar en qué cosa? En un comportamiento que será valorado como bueno o como malo. Esa decisión en en el anterior paradigma es una decisión consecuencia de el acuerdo comunitario, el acuerdo social, el acuerdo de mi grupo. En este paradigma, esta decisión la tomo yo misma. Es legitimado por mí mismo. Yo mismo acepto y lo legitimizo. Y puede tener matices que son válidos. Es decir, como dice, y puede oscilar. ¿Cuáles pueden ser esos matices? ¿Por qué yo tomo bajo este modelo de la autonomía, haciendo uso de mi autonomía, por qué tomo la decisión de uno u otro comportamiento? Puede ser por altruista o por egoísta. Ambos son humanos. El altruismo va a pensar en los demás y el egoísmo va a pensar en mi propio bien, que también es legítimo, ¿no? El, una decisión egoísta no es una decisión antiética, o una decisión altruista tampoco. Entonces, legitima la razón de mi comportamiento, ¿no? A ver, una experiencia cercana a ustedes. Cuando dan el examen, cuando demos el examen, como va a ser virtual, bueno, habrá algunos que decidan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el examen y no voy a decir a nadie mis respuestas, porque yo quiero tener mi propia nota. Y si me saco 20 o me saco 18, va a estar bien sacado porque yo lo he hecho. Es una decisión de alguna manera egoísta. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Bueno, es, está legitimado por esa persona. Tiene todo el derecho de hacerlo. No está haciendo daño a nadie. O decir, ya, todo lo que sé voy a pasar a todos los demás las respuestas y voy a recibir de todos los demás las respuestas. De tal manera que con mi grupo somos 5 o 6 personas, que somos los que frecuentamos, ese es mi grupo. Los 6 vamos a tener 18. Y eso se ve, eso es clarísimo. Y si nos equivocamos, los 6 vamos a tener 13, porque nos hemos equivocado en lo mismo, hemos dado las mismas respuestas, etcétera. Eso es súper evidente, jóvenes, ¿no? Ambas decisiones están legitimadas, tienen derecho, ¿no? O va a variar mi decisión de comportamiento por ser imparcial al resultado o por buscar algún beneficio en el resultado, que también es legítimo, ¿no? Si yo estoy contra la hora, ya me faltan pocos minutos y, y tengo que verme en la necesidad de tomar un taxi para ir a Collana, pues si no tengo suficiente dinero para el taxi,
A pesar de que voy a llegar tarde, tendré que ir en bus. O tendré que llamar a algunos de los amigos o esperar a alguno de ellos, decir, oye, ya fuiste, vamos juntos, vamos entre cuatro y tomamos un taxi y nos sale mucho más económico. ¿Está bien? Claro. ¿Está mal? No. Cada quien tiene su motivación. Mientras el comportamiento de esta motivación esté dentro de los parámetros de aceptación, no hay problema. Entonces las motivaciones son diversas, porque las decisiones son libres. Estamos, estamos tratando de la autonomía de las personas, del ejercicio de su libertad, siempre y cuando no se vulnere el respeto. Tengo que ser respetuoso. Bien, entonces, jóvenes, en concreto, de eso se trata este segundo modelo. Espero que haya sido comprensivo, comprendido, comprensible la explicación. Y como les dije al inicio, concluiremos con algún comentario. Primero, si yo me ciño solo a un paradigma como este de la coexistencia consensuada, ¿se logrará? ¿Se logrará tener esos consensos? ¿Se acuerdan de nuestras primeras clases? Esas clases desastrosas donde hemos mostrado puro conflicto, guerras, muertes, devastación, este, alteración ecológica, etcétera, que es una realidad. Actualmente siguen habiendo guerras insistentemente, etcétera. Quizás se está buscando algo que no se puede lograr. Y mi final comentario es que en el ejercicio de la libertad, de la autonomía y del raciocinio que cada uno de nosotros tenemos, y dentro de esa libertad tenemos derecho a tener nuestras emociones, nuestras creencias, a tener fe, a tener religión, etcétera, etcétera. Pues no podemos ser radicales en decir solo esto y no aquello, sino más al contrario, hacer uso de nuestra razón para poder lograr consensos nuestros propios, internos. ¿Por qué no lograr un equilibrio cada uno de nosotros y asumir una posición? Yo voy a actuar de esta manera. Porque esa es una manera racional, ¿no? Es como ustedes cuando toman una decisión clínica frente al paciente. Sí, es verdad, hay protocolos, pero si no hubiera protocolo, o lo otro, peor, el paciente no coincide con el protocolo, sale del protocolo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tienen que buscar sus alternativas clínicas, sus alternativas terapéuticas. Tendrán que recordar a sus distintos profesores, no solo a uno. Tendrán que revisar distintos protocolos, no solo uno. ¿En bien de quién? En bien del beneficio del paciente. ¿Para tomar qué? La mejor decisión. ¿Quién toma esa decisión? Ustedes. Entonces, yo creo que esa es una manera de, igualmente, de asumir la posición de mi práctica ética como persona. Bien, todavía tenemos algunos elementos más que conversar antes de terminar nuestro primer aporte, pero por hoy esto es lo que quería compartir con ustedes. Así que pasaremos a las preguntas, a los comentarios, si es que los